que por obra y gracia del Espíritu Santo reciben la palabra de Dios. Hermanos, por ejemplo, en el África, en Nigeria, en Lagos, Nigeria. Otros hermanos están por allá en Afganistán, otros en el Asia, hasta en Rusia y en muchos países fuera de Sudamérica, hermanos de Sudamérica, aquí de Colombia, hermanos de Ecuador, Venezuela, Perú, Chile, Argentina, Bolivia, Paraguay, República Dominicana, El Salvador, Honduras, Guatemala. Bueno, hemos hecho una lista, son 30 países que tengo agregados, personas, grupos por vía WhatsApp en mi celular, donde ellos reciben cada 8 días una prédica de esta iglesia. Amén. Aquí podremos ser pocos en número, somos pocos, somos contados quizás con los dedos, pero a la distancia son millones de personas que quizás yo no conozco, pero el Espíritu Santo sí conoce sus corazones y sabe cómo les habla. Amén. Que Dios los bendiga a la distancia y que Dios los guarde y oramos por ellos. Amén. Muy bien, mis hermanos, para los que van a recibir palabra de Dios, no palabra de hombre, aquí en la iglesia Pescadores del Reino, en la ciudad de Cali. Estamos ubicados, para referencia a algunas personas que no sepan dónde estamos ubicados geográficamente. Estamos en Cali, Colombia, en el barrio 7 de agosto, en la estación del Mío, a una cuadra de la estación. Ahí está ubicada al lado derecho la iglesia Pescadores del Reino. Amén. Así que a los hermanos de aquí de Cali que me escuchan, muchas personas tengo agregado mi WhatsApp, gente que le he hecho trabajos, porque yo soy cerrajero. Les he hecho trabajo y los tengo agregados, y si están recibiendo la palabra, que Dios los bendiga, y si no tienen lugar donde congregarse, los invitamos aquí en la iglesia. Amén. Bendiciones para todos. Mis hermanos, hoy Dios nos va a hablar de un tema que nos compete a todos, en general, a todo el pueblo de Dios y al que no es pueblo de Dios. Hoy Dios nos va a hablar de un tema que se ha perdido desafortunadamente como valor, como principio moral en nuestras vidas. Hoy Dios nos va a hablar de la honestidad. ¿De qué nos va a hablar Dios? De la honestidad. No sé si usted sabe qué es la honestidad. Amén. Se cree que ser honesto es una persona respetuosa, que es una persona honrada, transparente, una persona que no le hace mal a nadie. Pero hoy Dios quiere que tú conozcas sobre la honestidad y también el lado contrario de la honestidad. ¿Qué es el lado contrario de la honestidad? Diga, la deshonestidad. Amén. Ser deshonesto. Entonces Dios hoy nos va a confrontar con esta palabra. Yo sé que Dios no te trajo en vano. Él te trajo con un propósito de recibir una semilla para que quede en tu corazón, y tú que la escuchas aquí a la distancia, los hermanos de las redes sociales, que la puedan aplicar y poner en práctica. Amén. Todos necesitamos, todos, hasta el pastor, todos necesitamos ser honestos en esta vida, en esta tierra, mi hermano. El mensaje para los que titulan las prédicas tiene como título: la honestidad como virtud moral que nos llevará al cielo. No sé si usted sabía, pero la honestidad que usted tenga en esta tierra lo puede llevar al cielo. La deshonestidad no lleva a nadie al cielo, quizás al infierno sí, pero no al cielo. Escuchen esta introducción, iglesia. La honestidad es considerada por muchos como un pilar fundamental en nuestro diario vivir, al ser catalogada como uno de los principios y valores y virtudes que posee el ser humano, ya que la honestidad, mis hermanos, nos permitirá aumentar la confianza entre nosotros mismos y nos llevará por el camino de lo que es realmente correcto, por motivos de conciencia. La honestidad nos va a llevar siempre por camino derecho. Ahora escúchenme bien, iglesia. Además, se cree que la honestidad es la virtud que practican las personas honradas y sinceras, lo cual inculca el respeto al prójimo, a la verdad y a la justicia. Esos tres aspectos los recoge la honestidad, que es el respeto al prójimo, que es la verdad y que es la justicia, mis hermanos. A la honestidad la cataloga el diccionario enciclopédico, mis hermanos, como el valor moral y fundamental para entablar relaciones interpersonales basadas en la confianza, basadas en la sinceridad y el respeto mutuo. O sea que la honestidad, mis hermanos, según esta introducción, es el valor que nos permite vivir en la verdad. Si usted no está viviendo en la verdad, a usted le falta honestidad. Usted está viviendo en el engaño, en la mentira. Y la honestidad no puede ser corrompida por la mentira ni el engaño, mis hermanos.
O sea que la honestidad, como le decía, es el valor que nos permite vivir en la verdad, hace que la persona actúe siempre con base en la verdad y en la auténtica justicia, dando a cada quien lo que le corresponde, incluso a la misma persona. ¿Sí me hago entender hasta ahí? Ahora escuchen, iglesia, como le decía ahora, lo contrario a la honestidad es la deshonestidad. Ejemplo, como el estudiante que hace trampa en la universidad o en el colegio para pasar un examen y copia. Como por ejemplo el que roba al Estado, como el político que roba al Estado, y por eso hay tanta corrupción en el gobierno. Son personas deshonestas. Como por ejemplo, no decir la verdad cuando usted sabe y conoce la verdad y no predicarla. Cuando toma desafortunadamente las cosas ajenas, ahí hay deshonestidad, iglesia. Estos son algunos ejemplos de la falta de honestidad que se ve en el mundo y en nuestra sociedad en el día de hoy. Ahí estaba viendo por internet no un documental, sino de un joven que aquí en Cali hace videos para ganar más adeptos y de pronto pues que YouTube le pague, porque a esos youtubers les paga muy buen dinero. Y el tipo aquí en Cali, pues me reservo el nombre, ha salido en camionetas, le ha pegado billetes de 50,000 y pasa por las calles y todo el mundo atrás de esa plata. Amén. Y una de las últimas, digámoslo, experimento social que llaman hoy en día los youtubers, experimento social que tuvo, fue el que iba con un fajo de dinero y hacía el que se le caía y la persona que venía atrás a ver qué reacción tenía. Si obviamente lo tomaba, se lo guardaba o se lo entregaba y lo llamaba, mire, se le cayó esta plata. Y él decía, a la persona que encuentre el fajo, o sea, que vea que me cayó el fajo y que lo coja y me diga, mire, sea honesto y me diga, mire, se le cayó, le doy ese dinero. Esa es la prueba. Y de esa forma por lo menos hace algo social que parece aparentemente bueno. Pero resulta de que hizo esa prueba en las calles de aquí de Cali y casi un 95% de las personas fueron todas deshonestas. Todas cuando vieron que se les cayó el manojo de dinero no lo llamaron, sino que lo cogieron y se lo guardaron y arrancaron uno hasta correr. Y después salió atrás a grabar a la persona, a decirle, mire, el dinero es un experimento social, probando la honestidad de la gente. Otros sí se devolvieron, mire señor, se le cayó eso. Fueron premiados. La honestidad premia, mi hermano, pero la deshonestidad no premia. No sé cuál es su reacción cuando a alguien se le cae un billete quizás, no importa la nominación. No sé si usted es de las personas que cuando le cayó un dinero a alguien, usted lo que hace es ponerle el pie y esperar que la persona se vaya para ahora sí levantarse y cogerlo. Déjeme decirle que eso es deshonestidad delante de Dios. O no sé si usted es de las personas que se preocupan por el bien común de las demás. Y cuando a alguien se le cae un dinero, quizás usted lo recoge y le dice, mire señor, se le cayó. O cuando usted le dan de vuelta de más, quizás, en la tienda, en el supermercado. Ahí se prueba muchas veces la honestidad de las personas, iglesia. La falta de honestidad se ve mucho en este mundo, mis hermanos. Y es por eso que Dios trae esta prédica a manera de reflexión para cada uno de nosotros. Ahora vamos a ver qué nos enseña la bendita palabra de Dios, iglesia, en cuanto a la honestidad y en cuanto a la deshonestidad que muchos desafortunadamente tienen. Amén. Vamos a ver qué nos dice la bendita palabra del Señor, la cual vive y permanece para siempre. Libro de Hechos de los Apóstoles, capítulo 5. Mientras buscan la cita bíblica, Hechos capítulo 5, Hechos capítulo 4 primero. Hechos capítulo 4, versículo 36. Y vamos a leer hasta el capítulo 5. Mientras buscan la cita, Hechos capítulo 4, verso 36 en adelante, vamos a orar por esta palabra, para que el Espíritu de Dios fluya en esta hora con luz, revelación y sabiduría de los cielos, de lo alto. Padre, te bendigo en el nombre de Jesús. Te doy gracias porque una vez más nos reúnes con el único propósito, Señor, de mostrarnos y enseñarnos la honestidad. La honestidad que como pueblo tuyo debemos tener, Señor. Hoy te pido, Señor, llévate toda hipocresía, toda careta, Señor, toda maldad de nuestro corazón. Y sé tú desnudándonos, Señor, con tu palabra. Sé tú ministrándonos, Espíritu Santo. Ya que la palabra tuya, Señor, dice de que es más cortante que toda espada de dos filos. Y tú hoy nos quieres confrontar porque quizás has visto en nuestro corazón deshonestidad, Señor.
Y tú nos quieres corregir, Dios, ya que la honestidad es lo único que nos llevará adelante tu presencia. Hoy te pido, Espíritu Santo, por esas millones de personas que están atrás de estos audios, de estos videos, para que tú les ministres, Señor, a sus conciencias, a sus corazones, Señor, y cambie su manera de pensar para que así cambien su manera de vivir y sean bendecidos, lo cual es mi oración en el nombre de Jesús. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Dice la palabra en Hechos capítulo 4, versículo 36. ¿Estamos ahí, iglesia? Y leemos la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo, con la unción del Espíritu de Dios. Dice Hechos capítulo 4, versículo 36. Entonces José, a quien los apóstoles pusieron por sobrenombre Bernabé, que traducido es hijo de consolación, levita, natural de Chipre, como tenía una heredad, dice la palabra que la vendió y trajo el precio y lo puso a los pies de los apóstoles. Hechos capítulo 5, versículo 1. Pero cierto hombre llamado Ananías, con Zafira su mujer, vendió una heredad y sustrajo del precio, sabiéndolo también su mujer, y trayendo solo una parte, la puso a los pies de los apóstoles. Versículo 3. Y dijo Pedro: Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo y sustrajeses del precio de la heredad, reteniéndola? ¿No se te quedaba a ti? Y vendida, ¿no estaba en tu poder? ¿Por qué, pues, dice, por qué pusiste esto en tu corazón? No has mentido a los hombres, sino a Dios. Versículo 5. Al oír esto, Ananías estas palabras, dice que cayó y expiró, o sea, murió. Y vino un gran temor sobre todos los que lo oyeron. Versículo 6 dice: levantándose los jóvenes, lo envolvieron y sacándolo lo sepultaron, a Ananías. Versículo 7. Pasado un lapso como de 3 horas, sucedió que entró su mujer, no sabiendo lo que había acontecido. Entonces Pedro le dijo: dime, ¿vendiste en tanto la heredad? Y ella dijo: sí, en tanto. Entonces dice Pedro, el versículo 8, que le dijo, versículo 9: ¿por qué conviniste en tentar al Espíritu del Señor? He aquí a la puerta los pies de los que han sepultado a tu marido, y te sacarán a ti. Al instante, dice la palabra, ella cayó a los pies de él, o sea, de Pedro, y expiró, o sea, murió. Y cuando entraron los jóvenes, la hallaron muerta, y la sacaron y la sepultaron junto a su marido. Versículo 11. Y vino gran temor sobre toda la iglesia y sobre todos los que oyeron estas cosas. Mis hermanos, un claro ejemplo nos muestra la palabra en el libro de los Hechos de los Apóstoles, que yo diría que son los hechos del Espíritu Santo, donde una pareja, escúchenme bien, de personas deshonestas, le prometieron a Dios algo y no le cumplieron, y vinieron con engaño, con mentira e hipocresía, a decirle al discípulo, el apóstol del Señor, que se había vendido la heredad y que ese era todo el dinero, cuando habían sustraído parte del dinero. Ahora, si usted lee el versículo 36 de Hechos capítulo 4, dice que entonces José, a quien los apóstoles pusieron por sobrenombre Bernabé, que traducido es hijo de consolación, levita, natural de Chipre, dice, como tenía una heredad, o sea, diga, una propiedad, la vendió y trajo el precio y lo puso a los pies de los apóstoles. La pregunta es, ¿por qué estaban haciendo eso? ¿Por qué cogían estas personas seguidoras de Cristo, la iglesia primitiva en primer siglo, y vendían sus propiedades y lo traían a los pies de los pastores, o sea, los apóstoles en aquel tiempo, que eran los discípulos? ¿Por qué lo hacían? Porque el Señor Jesucristo, en Hechos capítulo 1, versículo 8, cuando Él nombra la gran comisión, les dice que vayan por todo el mundo, pero van a recibir poder del Espíritu Santo cuando haya venido el Espíritu de Dios sobre ellos, y les serán testigos en muchas partes de la tierra. Pero entonces, ¿cómo iban a ir si no tenían recursos económicos para expandir el Evangelio?
Entonces fue cuando Dios dio la orden, digámoslo así, de que la iglesia se formara de esta manera y de que la gente, escúchenme bien, los agradecidos con Dios, los agradecidos con el Señor Jesucristo, vendieran sus propiedades y trajeran ese dinero y los pusieran a los pies de los discípulos. Pero no como hoy en día, escuchen, no como hoy en día hacen muchos ladrones, que piden el dinero, las almas, y es para enriquecerse ellos. No, Señor. Esta es la iglesia primitiva, así es que tenemos que estar nosotros hoy en día en las iglesias cristianas, vivir como la iglesia primitiva de los tiempos atrás, cuando Cristo fundó la iglesia, porque la iglesia somos todos nosotros. La iglesia no es un lugar de cuatro paredes, la iglesia no es una denominación religiosa, la iglesia es usted y yo que hemos aceptado a Jesucristo como Señor y Salvador. ¿Cuántos dicen amén? Eso somos la iglesia. Entonces dice la palabra que los discípulos, Pedro, que era el cabecilla, digámoslo así, el encargado prácticamente de este ministerio de nuestro Señor Jesucristo, empieza a decir: vendan las heredades y tráiganlo porque hay una gran persecución. Nos están persiguiendo para matarnos, tenemos que ir a otras regiones y predicar la palabra, predicar la palabra. Y dice la Biblia que había un hombre que se llamaba José, a quien le habían puesto por sobrenombre Bernabé. Dice la Biblia que él tenía una propiedad y la vendió y fue honesto, trajo el dinero, lo trajo a los pies de los discípulos. Él cumplió su parte. Él cumplió con sembrar en la obra de Dios para que el evangelio se expandiera por todo el mundo. Pero había una pareja de deshonestos que se llamaban como Ananías y Zafira, que también se comprometieron a ayudar en la obra de Dios, a sacar adelante ese ministerio, pero fueron deshonestos. Pensaron en ellos mismos, no pensaron en la obra. Ojalá que a ti no te pase eso, que no estés pensando en ti mismo cuando Dios te quiere levantar o quiere levantar el lugar donde tú estás. Mire, dice la palabra de Dios que esta gente encontró la muerte. ¿Usted se imagina uno ir a la iglesia, hermano, y en vez de recibir bendición encuentre la muerte? Tremendo, pero eso pasó. Eso pasó en la iglesia de Cristo. El versículo 11 dice, de Hechos capítulo 5: y vino gran temor sobre toda la iglesia y sobre todos los que oyeron estas cosas. ¿Qué vino? Gran temor, o sea, miedo. Ahí sí empezaron a respetar a Dios. Cuando fueron confrontados, cuando vieron que esa pareja delante de Dios le mintieron al Espíritu Santo, le mintieron a Pedro y cayeron ahí fulminante, un ataque quizás fulminante ahí, el Espíritu Santo lo mató. Tremendo eso, iglesia. Que Dios nos libre a nosotros de hacer promesas y que de pronto eso nos pase. Que Dios nos guarde. Pasó en la iglesia primitiva. Ellos pensaron que estos apóstoles iban a robar el dinero, quizás como hoy en día pasa, que muchos bienes para robárselo y hasta le quitan la escritura a la gente en la casa. Y muchos van y corren como borregos, van y ahí le tiran la plata ahí en el púlpito al pastor. No sé si han visto los videos en internet. Y salen corriendo al altar y tiran ahí la plata, tiran la plata. Y el pastor se acuesta y hasta se revuelca en ese poco dinero. ¿Usted cree que eso es de Dios? ¿Usted cree que eso lo hacía la iglesia primitiva? No, señor. Ellos necesitaban recursos para sacar adelante ese ministerio, para ir a predicar el evangelio a todas las regiones de Samaria hasta lo último en la tierra. Para eso era que hacían eso y vendían las propiedades y las heredades. Porque eso lo hemos leído, pero quizás no lo hemos visto desde ese punto de vista. Amén. Al igual, escúcheme bien, iglesia, que en aquel tiempo Dios hoy quiere también traer temor a las iglesias de Jesucristo en esta tierra, para desechar todo tipo de deshonestidad en sus hijos y en los que oyen la palabra de Dios. ¿Qué es lo que Dios quiere? Traer temor, pero temor a Dios. No miedo, no infundir miedo, sino traer respeto a la palabra. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Mis hermanos, hay tres verdades que usted y yo debemos conocer sobre la honestidad, a la luz de la palabra de Dios. La primera verdad, escuchen esto, es que la honestidad le rodean dos grandes enemigos. A la honestidad le rodean dos grandes enemigos. ¿Cómo se llaman, pastor? Estos dos grandes enemigos que rodean a la honestidad, que son enemigos, son la mentira y la deslealtad. ¿Cuáles son los dos enemigos? La mentira y ¿cuál? La mentira y la deslealtad. Son dos enemigos que si usted, escúcheme bien, si usted los apoya, si usted anda con ellos para arriba y para abajo con la mentira y la lealtad, usted nunca va a llegar a ser una persona honesta en esta tierra. Y se le van a cerrar todas las puertas.
Primera verdad que usted y yo debemos conocer sobre la honestidad es que la honestidad le rodean dos grandes enemigos como lo son la mentira y la lealtad. Se cree que la deshonestidad, iglesia, se funda en la mentira. Se cree que el ser deshonesto se funda ¿en dónde? En la mentira, en el engaño. Se cree. Dice el versículo 3 de Hechos capítulo 5. Léalo conmigo, versículo 3 de Hechos capítulo 5. Dice la palabra: y dijo Pedro, Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo y sustrajeres del precio de la heredad? La mentira a usted y a mí nos puede llevar a la deshonestidad. La mentira a usted y a mí nos va a ser desleales con Dios, nos va a ser desleales. Eso es lo que enseña la palabra. Pedro le dijo: Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses? ¿De dónde salió la mentira? Diga, del corazón. ¿De dónde salen los adulterios, las fornicaciones, los homicidios? Dijo Jesús, del corazón. Así que cuidemos el corazón. Dígale al vecino, cuide su corazón. Amén. De la mentira, del engaño. Escuchen bien, iglesia. La deshonestidad nos obliga a aparentar, mientras que la mentira nos revela como mentirosos. Nunca se les olvide eso. Nunca se les olvide esa frase. La deshonestidad nos obliga a aparentar. Hay mucha gente que vive apariencias y no se dan cuenta que están siendo deshonestos con ellos mismos, mientras que la mentira nos revela como mentirosos, de que no hay que aparentar. Le pasó a esta pareja. Ellos aparentaban que eran fieles a la iglesia, aparentaban que eran servidores, que eran colaboradores, pero pensaban ¿en quién? Diga, en ellos mismos. No pensaban en la iglesia, no les importaba la iglesia, pensaban en ellos. ¿Por qué muchas veces no crecen las iglesias? Porque a mucha gente no le importan las iglesias. Con todo el respeto se lo digo. No porque el Espíritu Santo no esté ahí, porque Él apoya la obra. Yo no me voy a sacar el limpio, pero yo hago la obra de Dios. Pero una sola golondrina no va a hacer llover. Mi esposa conmigo hacemos la obra de Dios. Repartimos tratados, estamos pendientes de los mensajes, mandamos las prédicas para que otros se salven. Amén. Estamos pendientes de la obra y nos esforzamos y nos sacrificamos, no para agradar a nadie, para agradar a Dios, iglesia. Amén. Nunca se les olvide que a la honestidad le rodean estos dos grandes enemigos, que son, número 1, la mentira, y número 2, la deslealtad. Deslealtad. El versículo 2 de Hechos capítulo 5, léalo conmigo. Dice que sustrajo del precio sabiendo también su mujer, y trayendo solo una parte, la puso a los pies de los apóstoles. Personas desleales, personas que pensaron en ellos y no pensaron en el bien común, no pensaron en que predicando el evangelio por todo el mundo, muchos iban a ser salvos y el reino de los cielos se iba a llenar de almas para la gloria de Dios. ¿Y quién hizo eso? ¿Quién estaba detrás de eso? De esa lealtad, de esa deshonestidad. ¿Quién estaba? Diga, el diablo. Porque el diablo no quiere, le puso en el corazón, llenó su corazón de maldad, de mentira, de hipocresía, mi hermano. Esa es la completa realidad. En cambio, las personas honestas son leales. En otras palabras, quienes son sinceros y honestos harán lo mejor por el bienestar de quienes están a su alrededor. Yo lo repito, quienes son sinceros y honestos harán lo mejor por el bienestar de quien está a su alrededor. Además van a actuar sin malicia, sin hipocresía, sin esperar nada a cambio. Solo son leales por el hecho de que eso les genera mucha satisfacción. O sea que hay unas personas que hacen la obra de Dios por satisfacción y otros quizás lo harán por imposición o por negligencia, qué sé yo. Pero Dios nos quiere corregir. ¿Cuántos dicen amén? Mientras que el desleal, escúcheme en esto, carece de fidelidad. ¿De qué carece el desleal? De fidelidad. Y por lo tanto no es una persona honesta, sino deshonesta, mis hermanos. Segunda verdad que usted y yo debemos conocer sobre la honestidad. Primera, número 1, a la honestidad le rodean dos enemigos.
que si usted los abraza, si usted los acaricia, si usted sigue a estos dos enemigos de la honestidad, usted va a ser un deshonesto y no va a agradar el corazón de Dios. La segunda verdad que usted y yo debemos saber, usted y yo, porque el mensaje es para todos, es que Dios está en contra de la deshonestidad de su pueblo. ¿Dios está en qué? En contra. El versículo 5, Hechos 5, lo leemos. Al oír Ananías estas palabras, cayó y expiró, y vino gran temor sobre todos los que lo oyeron. O sea que el Espíritu Santo lo mató por mentiroso, por deshonesto. Que Dios nos libre, amén. Por eso horrenda cosa es caer en la mano de un Dios vivo, dice la palabra. Yo no puedo engañar al Espíritu Santo. Yo no puedo decir que el Espíritu Santo es una fuerza, el poder de Dios. No, Señor. Es una persona que merece respeto, que estaba en Cristo Jesús salvando al mundo, el Espíritu de Dios. El que se movía sobre las aguas en el principio y trajo orden. Es el que quiere traer orden a nuestras vidas, iglesia. Ese es el Espíritu Santo. Por eso cuando Ananías oyó estas palabras, no fueron las palabras de Pedro, fueron las palabras de Dios. El Espíritu Santo le quitó la vida. En pocas palabras. Dice Jeremías capítulo 9, versículo 5, que bueno que lo busquen en su Biblia. Jeremías capítulo 9, versículo 5, dice el Señor en su palabra: y cada uno engaña a su compañero, cada uno engaña a su compañero, y ninguno habla verdad. Acostumbraron su lengua a hablar mentira, se ocupan de actuar perversamente, dice la palabra del Señor. El versículo 6 de Jeremías 9 dice: su morada está en medio del engaño, por muy engañadores no quisieron conocerme, dice Jehová. El engaño los llevó a no querer saber de Dios. ¿Acaso no es lo que pasa hoy en día en esta sociedad? ¿Por qué la gente no quiere saber de Dios? ¿Por qué la gente no quiere venir a una iglesia de sana doctrina a recibir la palabra? Por el engaño y la hipocresía que hay en sus corazones. No se quieren arrepentir. No les importa para nada ser honestos, ni con Dios. El Salmo capítulo 101, versículo 6 dice, el Señor dice, ahí lo escribió por medio de David. Salmo 101, 6 dice: mis ojos pondré en los fieles de la tierra, para que estén conmigo. El que anda en el camino de la perfección, este me servirá, dice el Señor. Los que andan en los caminos de la perfección de Dios, le vamos a servir a Dios. Porque Él va a poner sus ojos, ¿dónde? En los fieles de la tierra. O sea que Dios va a estar pendiente de lo que usted y yo hagamos, si somos fieles a Él. Si no somos deshonestos, y somos personas honestas y honorables delante de Dios. Amén. El versículo 7 del Salmo 101 dice: no habitará dentro de mi casa, o sea, en el cielo, el que hace fraude, diga, el deshonesto. El deshonesto, como Ananías y Zafira. No habitará dentro de mi casa, dice el Señor, el que hace fraude. El que habla mentiras no se afirmará delante de mis ojos, dice el Señor. O sea que tenemos que, diga, renunciar a la mentira, renunciar a la deslealtad. Amén. Una persona, escúchenme bien, honesta, mis hermanos, siempre apoyará la verdad, la justicia y la amabilidad. Una persona honesta siempre va a apoyar la verdad, no va a estar en contra de la verdad, la va a apoyar y la va a defender. Y no solo eso, sino que esa persona va a actuar siempre con rectitud, va a apoyar la justicia y la amabilidad en contra de la injusticia que ofrece este mundo. Y no solo eso, mis hermanos, y actuará en dirección a ellas, y actuará siempre con rectitud, aunque nadie lo esté viendo, aunque nadie lo esté viendo. Eso es ser, ¿qué? Diga, honesto y transparente. Ya que la honestidad es un acto que no busca la gloria ni aplausos de los demás, sino que anhela el bien de la comunidad. Eso es lo que hace la honestidad. Por eso es importante que en nuestro corazón haya honestidad, porque no busca los aplausos. Hay muchos que buscan los aplausos. A mí, ¿de qué me sirven los aplausos? Si eso es para Dios. Muchas veces le dice a una iglesia un aplauso para Dios y hasta con pereza lo dan. Piensan que es para uno. No, Señor. Hay que ser honestos. La honestidad siempre busca el bien de la comunidad, el bien de los demás. A ver, ¿cómo te puedo ayudar?
A ver, yo hago mi trabajo aquí como pastor y como ministerio. Yo siempre trato de tener esta iglesia abierta, las puertas abiertas. A que quiere venir, no importa el estado que el diablo lo traiga. Creemos que el Espíritu de Dios está aquí. Donde está el Espíritu de Dios hay libertad. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos creen que el Espíritu de Dios trae libertad? Denle un aplauso pues a Cristo Jesús si usted lo cree. Tercera y última verdad que usted y yo debemos saber en cuanto a la honestidad. Número 3. Es que la honestidad, iglesia, se manifestará en nosotros cuando respetemos a los demás y seamos responsables con nosotros mismos. ¿Cuándo se va a manifestar la honestidad en nosotros? Cuando yo lo respete a usted como prójimo y cuando yo sea responsable delante de Dios y delante de los hombres. Dice Romanos capítulo 13, versículo 7. Ahí está el fundamento de la Biblia. Romanos capítulo 13, verso 7, el apóstol Pablo escribe y dice: pagad a todos lo que debáis. O sea, no le damos a nadie. Si podemos pagar, paguémosle. Pagad a todos lo que debáis. Al que tributo, tributo. Al que impuesto, impuesto. Al que respeto, respeto. Al que honra, honra. El Señor mismo decía: si yo soy Dios, ¿dónde está mi honra? Decía en Malaquías. No debamos a nadie, dice la palabra. Versículo 8 dice el Señor, de Romanos 13: no debáis a nadie nada, sino el amar los unos a los otros, porque el que ama al prójimo ha cumplido la ley. Nadie podía cumplir la ley de Dios. Nadie puede cumplir 613 mandamientos, porque usted cumplía 612 en la antigüedad y con uno que le faltara se hacía culpable de todos. Por eso nadie en el Antiguo Testamento cumplió la ley. Solo Jesucristo la cumplió. Y por eso pudo decir: consumado es. Solo Él cumplió la ley de Cristo, la ley de Dios. Los 613 mandamientos los guardó Cristo Jesús. Y aún así lo tuvieron como malhechor. Aún así lo tuvieron como ladrón. Aún así lo criticaron porque se sentaba con prostitutas y cobradores de impuestos y pecadores. Y fue el único que cumplió la ley. Por eso él dijo en la palabra: nadie le va a quitar una jota o una tilde a la palabra, a la ley, hasta que todo sea cumplido. El único que la cumplió fue Él. Por eso él dijo: yo soy el camino del Padre, no hay otro camino. Y es lo que a la gente le cuesta entender. Y muchos se van a decir que tras las religiones. ¿Para qué sirven las religiones? Para nada. Se lo opio el pueblo. Hay que seguir a Cristo Jesús, porque Él fue el que murió por tus pecados, no la religión. Con todo el respeto. Por eso Él dice la palabra: no debáis a nadie nada, sino el amaros unos a otros, porque el que ama al prójimo ha cumplido la ley. Por eso Jesús dijo: yo consumado es. Por eso en la cruz Él perdonó a todo el mundo. Perdónalos porque no saben lo que hacen, porque en su corazón había amor. Y eso es lo que Dios quiere dejarnos como ejemplo, mis hermanos. Según este pasaje, la honestidad nos hará más responsables para darle a cada quien lo que se merece, mis hermanos. El decir la verdad y ser moralmente responsables ante Dios y los hombres nos hará ser personas honestas con los demás. Que eso no se nos olvide. Para entrar en recta final con el mensaje, ya vimos prácticamente, mis hermanos, las 3 verdades que usted y yo debemos conocer sobre la honestidad. Ahora veamos las 3 formas como podemos llegar a ser personas honestas que agrademos a Dios en esta tierra. La primera forma o manera, número 1, siendo personas honestas en la oración. ¿Siendo honestos en qué? En la oración. A muchos nos cuesta orar. A otros les da pereza. ¿Qué cuento estar orando? Y ven cómo los demás oran y ellos se quedan mudos. Y Dios quiere que oremos. Orar es hablar con Dios. Orar es tener una comunicación directa con el Padre. Como creyentes, iglesia, la oración es una parte indispensable en nuestra adoración a Dios. Cuando usted ora a Dios, usted lo está adorando a Él. Y está reconociendo que hay uno superior a usted. Ya que muchos en nuestras oraciones muchas veces decimos: Señor, te amo con todo mi corazón. Señor, tu palabra es lámpara a mis pies y luz a mi camino. Sin embargo, muchas veces no somos capaces de poner eso en práctica. Dice el salmista David, Salmo 55, 16. El Salmo 55, 16 dice: en cuanto a mí, dice el salmista,
A Dios clamaré y Jehová me salvará. El versículo 17 del Salmo 55 dice: tarde y mañana y a mediodía oraré y clamaré a Él y oirá mi voz. Él oirá mi voz, o sea, Dios va a escuchar la oración del justo. Amén. No debemos prácticamente imitar la disciplina del salmista David, el cual clamaba, dice la palabra a Dios de día y de noche. Y dice la Biblia que él fue oído, porque él necesitaba ser librado de sus enemigos. Cuando iba a la guerra se encomendaba a Dios. No sé si a ti, cuando sales a trabajar, te encomiendas a Dios. No sé si a ti, cuando sales así sea a divertirte, no sé si te encomiendas a Dios. Pero el salmista sagradamente, tarde, mañana y a mediodía oraba a Dios, le clamaba al Señor, le suplicaba y él no escuchaba su voz. Por eso vemos en primera forma, ¿y cómo podemos llegar a ser personas honestas que agrademos a Dios? Primero, siendo honestas en la oración. Dice la Biblia que Jesús se levantaba de madrugada y oraba, aun cuando los discípulos estaban durmiendo. Y todo eso le sirvió para cuando llegó al final de su ministerio, poder hasta reprender a los que se quedaron dormidos. No han podido ni siquiera velar una hora. Clamar y orar para que no entres en tentación. Es necesario orar para no entrar en tentación, iglesia. Segunda forma en cómo usted y yo podemos llegar a ser personas honestas que agrademos a Dios. La primera, siendo personas honestas en la oración. La segunda forma o manera para ser una persona honesta, mis hermanos, debemos decir la verdad y renunciar a todas las mentiras. ¿Qué debemos hacer? Decir siempre la verdad y renunciar a la mentira, al engaño. Este es el ejercicio más básico en la vida diaria para ser honestos. Ejemplo, el pueblo judío. El pueblo judío prácticamente en tiempo de Cristo, mis hermanos, estaba bajo el engaño de las religiones que había en aquel tiempo, en esa época. Y aun cuando Cristo vino con su gracia, con su verdad, predicándoles el mensaje de salvación, ellos no aceptaron, prefiriendo seguir siendo engañados por la mentira del diablo. Y por eso Jesús tuvo que decirles en San Juan, busquemos San Juan capítulo 8, versículo 44. Dice San Juan 8:44, Jesús le tuvo que decir duramente a estas personas que decían creer en Dios. El versículo 44 de San Juan 8 dice, damos primero el versículo 41. San Juan 8:41 dice, Jesús les dice a estos fariseos y judíos, vosotros hacéis las obras de vuestro padre. Ellos pensaban que hablaban de Abraham, pero Jesús estaba hablando de otra cosa. El padre de ellos era el diablo. Versículo 41, vosotros hacéis las obras de vuestro padre. Entonces le dijeron, nosotros no somos nacidos de fornicación, un padre tenemos que es Dios. O sea, quisieron ofender a Jesús, porque el padre terrenal de Jesús era José y María, obviamente que estaban casados. Pero lo que ignoraban estos judíos es que Jesús no era hijo de José en sí, no era hijo de José, era hijo del Padre Celestial. Y el Espíritu Santo descendió sobre María, y esa mujer que oyera el Espíritu de Dios y dio a luz a Jesús, por obra del Espíritu Santo, como decimos. Eso es lo que enseña la palabra. Pero quiere que les diga una cosa, mis hermanos. A Jesús lo tenían como un hijo de fornicación. Decían, eso fue entre María y quién sabe con quién se acostó, ofendiendo al maestro. Por eso el verso 41 de San Juan 8 dice, vosotros hacéis las obras de vuestro padre. Entonces le dijeron, nosotros no somos nacidos de fornicación, un padre tenemos que es Dios. Jesús entonces les dijo, si vuestro padre fuese Dios, ciertamente me amarías, porque yo de Dios he salido y he venido, pues no he venido de mí mismo, sino que Él me envió. El verso 43, tuvo que reprenderlos. El Señor tuvo que hablarles fuertemente y decirles, ¿por qué no entendéis mi lenguaje? ¿Por qué no podéis escuchar mi palabra? Vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio, y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso, dice el Señor, y padre de la mentira. Amén. Por eso si en nosotros hay mentira y engaño, no puede haber honestidad. Vamos a ser deshonestos. Por eso le decía que uno de los enemigos de la honestidad es
la mentira y la deslealtad. Es por esto que nos es necesario, iglesia, renunciar a la mentira y aceptar la verdad en nuestro corazón si deseamos agradar a Dios con nuestras vidas y en honestidad. Amén. La tercera y última forma como podemos llegar a ser personas honestas que agrademos a Dios. Número 3, siendo fieles a Dios y sirviéndoles obedientemente. Hay que ser fiel con Dios. Amén. Y servirle obedientemente. La última cita, 2 Timoteo capítulo 2. El apóstol Pablo le escribe a Timoteo, un joven que se cree que no tenía más de 20 años y ya le servía a Dios, ya servía fielmente a Dios. 2 Timoteo capítulo 2 versículo 1, iglesia. El apóstol Pablo le escribe a Timoteo y le dice: tú pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Versículo 2. Lo que has oído, le dice Pablo a Timoteo en esta carta, lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles, que sean idóneos para enseñar también a otros. O sea que le está diciendo: mi hijo, lo que usted aprendió de mí por mi testimonio, enséñelo también a otros, para que sean hombres fieles a Dios. Enséñeselo. Por eso queremos hacer un discipulado. Pero a muchos no les importa, a muchos no les interesa. Y quizás hay unos que de pronto piensan hasta en debatir con uno. Pues venga el discipulado y debatimos a la luz de la palabra. Le dice Pablo: lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles, que sean idóneos para enseñar también a otros. El versículo 3 le dice a Pablo a Timoteo: tú pues sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. Y le dice: porque ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. Y el versículo 13 dice: si fuéramos infieles, Él permanece fiel. Él no puede negarse a sí mismo. Dios es fiel. Amén. Los infieles somos nosotros. Por eso la tercera y última forma en que podemos llegar a ser personas honestas que agrademos a Dios es siendo fieles a Dios y sirviéndoles obedientemente. Amén. En conclusión, iglesia, la honestidad es una condición fundamental para las relaciones humanas. El ser deshonesto es ser falso, ya que la deshonestidad no respeta ni siquiera la vida, no respeta a las personas en sí misma y busca el encubrimiento, mientras que la honestidad respeta la vida y se caracteriza por la confianza y por la sinceridad ante los demás. Amén. Pongámonos en pie y vamos a darle gracias a Dios. Señor, gracias.